Cibanco presenta. Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente entrevista, que es con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia, listo de platicar contigo. Pues sí, dicen que se terminó el rally en los mercados accionarios, ¿no? O sea, todo parece indicar que ya se terminó y que empieza así como que un reacomodo de posiciones en espera de una nueva alza de la tasa de interés. Algo que ya nos habías avisado, pero ¿cómo está influyendo China en todo esto? ¿Cómo está influyendo la perspectiva de recesión económica en Europa? No, efectivamente, habíamos comentado que estaba el mercado en una apuesta completa, estaba sobre optimista. ¿Por qué? Pues porque aparentemente la inflación está ya bajando en muchos países del mundo, pero está lejos de estar controlada. Y bueno, este dato de empleo que salió en Estados Unidos el viernes, lo que verificó es que la política monetaria de aumento en tasa de interés no ha enfriado lo suficiente a la economía norteamericana como para esperar que la Fed o que la inflación vaya a bajar muy rápido como se anticipa y que la Fed cambie en algún momento su posición estricta. Entonces, bueno, esas son las correcciones que está viendo el mercado. Ahora, comentábamos, el mercado ya vio el empleo y ahora se va a fijar en el dato de inflación de la semana que entra. Y bueno, a lo mejor la inflación le da otra vez un poco de cuerda a volver a subir porque la expectativa es buena. Pero como dices, todavía hay muchos temas inciertos que de cara al próximo año que todavía no dejan muy claro el contexto para tener una apuesta completamente riesgosa. Hay que tener un poco de cuidado. Hay muchos riesgos abiertos en China, hay muchos riesgos abiertos en Europa. El tema de Rusia con Ucrania no se ha terminado, no está muy claro la posición de los países europeos sobre cómo contener o ponerle freno al combustible ruso. En fin, este pleito de tecnológicas entre China con Estados Unidos se va a ir intensificando con los años. O sea, todavía hay mucha incertidumbre geopolítica que le va a sumar a los peligros o a los riesgos que hay por alta inflación. Yo creo que este es un tema relevante. Pronto, en la próxima semana tendremos una definición de política monetaria en ambos países, pero evidentemente en el dato de inflación en México será decisivo, ¿no? Porque en Estados Unidos pareciera que estarían por confirmar la caída de inflación, pero en México la subyacente no cae. Así es. Y el reporte de inflación trimestral del Banco de México fue muy claro. Este es un indicador que para ellos es fundamental para mantener la restricción monetaria. Así es. En México vamos a tener un buen dato de inflación porque se va a bajar la inflación abajo del 8%, esa es la expectativa, pero la subyacente seguirá subiendo, lo cual lo que te hace pensar es que que esta baja va a tener, va a ser, en algún momento va a tocar dificultad. Y en algún momento le va a costar trabajo seguir bajando. Pero en Estados Unidos pasa algo similar, va a seguir bajando en términos generales, pero la subyacente también sigue muy alta y también va a tener algún freno en algún momento del próximo año. Entonces, estos son los riesgos que el mercado tiene que contemplar, porque por momentos parece que creen que ya este fenómeno inflacionario ya se le ganó. Y eso está lejos de ser cierto, porque lo que está mejorando son las cadenas de suministro, lo que está mejorando son los precios de los commodities, pero ya el precio en sí ya está contagiado en la mayoría de los bienes y servicios de la economía, y muchos de ellos tienen contratos de meses o de años, entonces van a tardar mucho más de lo que creemos en empezar a ceder. O sea, esta baja en inflación va a ser costosa y tenemos que entender que va a ser de tiempo, y hay que tener un poco de paciencia y no adelantarnos de más hablando para los mercados financieros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No hay que adelantarnos, que este mensaje me encantó. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, Jorge Gordillo. Me quiero hacer una última pregunta, y aunque ya me está viendo con ojos de pistola aquí mi productor, una sola más.
por ejemplo, en el caso de México, el dato del empleo te muestra que la economía sigue creciendo, está fuerte. También hay muchos datos de consumo que te muestran que el sector secundario, el sector terciario sigue apenas tomando el ritmo de crecimiento que dejó tras la pandemia. En estas condiciones es muy difícil pensar que la inflación de alimentos pueda reducirse, sobre todo si tienes un incremento salario en menores ingresos y también flujo de recursos de subsidios directos a personas de menores ingresos que lo gastan mayoritariamente en alimentos. Estos dos son los elementos, es alimentos y energía los que están generando mucha tensión. ¿Y acaso eso se resuelve con más alza en la tasa de interés? No, efectivamente, yo creo que lo que refleja esto es que a la gente, o sea, en la economía en general tenía un ahorro suficiente para sustentar este exceso en consumo que estamos observando en México y en Estados Unidos. Pero todos estamos conscientes de que este ahorro va a terminar en algún momento en los próximos meses. No va a ser tan pronto como en las quincenas, va a tardar algunos meses. Y eso va a ser suficiente para efectivamente confirmar una baja, despacio, pero una baja en la inflación. Nosotros sí creemos que la inflación va a bajar, pero no tan rápido como lo ve el mercado financiero. Ese es mi punto. Ahora, lo que dices, entonces deberíamos de seguir aumentando tasas de interés. Yo creo que ya están los bancos centrales en sus últimas aumentos, creen que van a empezar a haber presiones de otro tipo y no van a aumentar más las tasas de interés, pero lo que sí puede pasar es que mantengan altas por más tiempo de lo que quisiéramos tener. Ya quisiéramos ya empezar a ver que se recuperan a la normalidad a finales del próximo año o a principios del siguiente, y a lo mejor tardan un poco más. Pues sí, tienes razón. Estaremos pendientes, Jorge Gordillo. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Él es el analista en jefe, el economista en jefe de CI Banco. Muchas gracias, Jorge. Amigos, gracias. Te dejo en compañía. CI Banco presentó